Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 8 de mayo vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 9 de la noche. Acá tenemos el gráfico con las curvas de cada uno de los países y ahora vamos a hacer un recuento del total de casos al día de hoy. Italia al día de hoy tiene 217.185 casos, Perú 61.847 casos, Chile 25.972, Ecuador 30.298, Argentina 5.611, Colombia 10.051, Brasil 146.894, Uruguay 820, Bolivia 2.266, Venezuela 388, Paraguay 563, México 31.522 y Estados Unidos 1.321.785. Acá tenemos este gráfico con todas las curvas: Estados Unidos, Italia, Brasil y los otros países que poco a poco comienzan a distinguirse más, pero vamos a verlo mejor en el siguiente gráfico. Los países latinoamericanos están acá: Brasil con los 146.894 casos, Perú 61.847 casos, México 31.522, Ecuador 30.298, Chile con 25.500 aproximadamente por acá, Colombia con 10.051, Argentina con 5.611, Paraguay, Venezuela, Bolivia, que poco a poco comienzan a distinguirse. Bueno, tomando como referencia Brasil, podemos ver cuál es la tendencia que va tomando las curvas de nuestros países. Por decir, acá en Perú vemos que tiene una tendencia similar a la de Brasil, aunque por debajo, pero similar. Ecuador y México. Ecuador también tiene una tendencia, pero más abajo. Más abajo también se encuentran México y Chile con tendencias similares, como se puede ver, superpuesta, una curva sobre la otra. Luego más abajo está Colombia, Argentina, y los países con las tendencias menores son los que no se distinguen bien, como Paraguay, Venezuela, Bolivia. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Al día de hoy Estados Unidos tiene 4.149 casos por cada millón de habitantes, Italia 3.587 casos por cada millón de habitantes, Perú 1.868, Ecuador 1.751, Chile 1.359, Brasil 699, México 249, Uruguay 232, Colombia 200, Bolivia 199, Argentina 125, Paraguay 79 y Venezuela 14. Ahora veamos el número de test por cada millón de habitantes. Tengo que decir que Brasil y Bolivia demoran mucho en actualizar. En estos últimos días no han estado actualizando ese dato, así que lo he marcado. Bueno, el test por cada millón de habitantes. Italia al día de hoy hace 40.440 test por cada millón de habitantes ha hecho. Estados Unidos 26.092 test por cada millón de habitantes. Venezuela 17.834, Perú 14.351, Chile 13.390, Uruguay 7.726, Ecuador 4.665, Colombia 2.746, Brasil 1.597, Paraguay 1.941, Argentina 1.724, México 957, Bolivia 655. Y aquí en la parte derecha, en este cuadro de amarillo, les dejo el porcentaje de positivos que están dando los test. Ahora veamos las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Italia, que empezó su cuarentena el 10 de marzo, vemos que ya está logrando el aplanamiento más pronunciado, se puede decir. Ya en estos últimos días los recuperados están aumentando mucho más que los fallecidos.
Italia, de acuerdo a la tendencia que hemos visto, llegó al pico de casos activos el 20 de abril. Y acá vamos a ver. Italia el día de hoy tiene 87.961 casos activos, 99.023 recuperados y 30.201 personas que han fallecido. Como se puede ver, desde este punto más alto, el número de casos activos comenzó a descender en Italia, lo cual nos va confirmando que llegaron al pico por esos días. Y esto se logró a que están aumentando más los recuperados que la cantidad de nuevos casos y también a que algunas personas están falleciendo. Perú tiene ese tipo de curva, todavía mantiene una tendencia exponencial de crecimiento. Los recuperados también están aumentando más que los fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 41.121, recuperados 19.012 y fallecidas 1.714 personas. Chile tiene ese tipo de curva, como se puede ver, ha tomado otra tendencia uniforme, mayor aumento de casos, los recuperados siguen creciendo uniformemente más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Chile tiene 13.518, recuperados 12.160 y fallecidas 294 personas. Ecuador, de acuerdo a la información que he estado viendo, tiene reportes un poco dudosos, o la información que encuentro no es la correcta, así que estoy manteniendo de las fuentes más correctas que yo considero esos números, así que los estoy manteniendo con ese tipo de curva, quiebres que se notan mucho. La cantidad de recuperados son más que fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 25.161, recuperados 3.433 y fallecidos 1.704. Argentina tiene ese tipo de curva. Como se puede ver, en los últimos 3 días, ligero incremento en la cantidad de casos. Los recuperados aumentan uniformemente y son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, tiene 3.659, recuperados 1.659 y fallecidas 293 personas. Colombia tiene ese tipo de curva, y se puede ver que en los últimos 4 días ha comenzado a aumentar la cantidad de nuevos casos. Tiene una cantidad también superior de recuperados a los fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 7.199, recuperados 2.424 y fallecidas 428 personas. Brasil, el país latinoamericano con la mayor cantidad de casos y continúa creciendo de manera exponencial, tiene este tipo de curva. Los recuperados son más que los fallecidos, y en cuanto a casos activos, Brasil tiene 77.580, recuperados 59.297 y fallecidas 10.017 personas. Uruguay tiene ese tipo de curva, como se puede ver, con aplanamientos continuos. En los últimos 2 días han aumentado un poco más los casos, pero también los recuperados. En cuanto a casos activos, Uruguay tiene 293, recuperados 509 y fallecidas 18 personas. Como podemos ver, Uruguay desde hace varias semanas mantiene ligeramente una tendencia a la baja, aunque se encuentran luchando por mantenerla. Esperemos que lo vayan confirmando cada día más. Bolivia tiene ese tipo de curva, ha aumentado un poco más los casos en los últimos días, como se puede ver, tiene más recuperados que fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 1.923, recuperados 237 y fallecidas 106 personas. Venezuela tiene este tipo de curva, como se puede ver. En los últimos días está presentando aplanamientos, la cantidad de recuperados también está aumentando, que son más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Venezuela tiene 188, recuperados 190 y fallecidas 10 personas. Ligeramente se ve una tendencia a la baja, y vamos a ver que esto se pueda confirmar en los siguientes días. Paraguay tiene este tipo de curva, como se puede ver, mantenía la enfermedad controlada, pero en 2 días puntuales se han incrementado mucho los casos, pero de acuerdo a la información que vi, es porque han estado repatriando extranjeros.
y muchos de ellos han estado dando positivo y es por eso. Y esperemos que ellos comiencen otra vez a tomar la tendencia a la baja. Los recuperados sigan aumentando más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, tiene 401, recuperados 152 y fallecidas 10 personas. México tiene ese tipo de curva, comienza a crecer también exponencialmente, aunque la cantidad de recuperados también es importante, más que los fallecidos. La cantidad de casos activos en México es de 8.048, los recuperados 20.314 y fallecidas 3.160 personas. Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de casos, tiene este tipo de curva, como se puede ver, presenta un ligero aplanamiento en estos últimos días. Los recuperados también son más que los fallecidos y en cuanto a casos activos, Estados Unidos tiene 1.019.567, recuperados 223.603 y fallecidas 78.615 personas. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad. La tasa de letalidad se mantiene aproximadamente en el orden del 7%. En Italia la tasa de letalidad es del 13.91% al día de hoy, es decir, de 100 casos positivos al día de hoy, aproximadamente 14 personas han fallecido en Italia. En México la tasa es de 10.02%, en Brasil 6.82%, en Estados Unidos 5.95%, en Ecuador 5.62%, en Argentina 5.22%, en Bolivia 4.68%, en Colombia 4.26%, en Perú 2.77%, en Venezuela 2.58%, en Uruguay 2.20%, en Paraguay 1.78% y en Chile 1.13%, que es el país con la menor tasa. De 100 casos positivos al día de hoy, aproximadamente solo una persona ha fallecido en Chile. Recuperados. El porcentaje de recuperados en el mundo aproximadamente está en el orden del 33%. México tiene el porcentaje de recuperados de 64.44%, o sea, de 100 casos positivos aproximadamente, 64 personas ya se han recuperado en México. En Uruguay la tasa es del 62.07%, en Venezuela 48.97%, en Chile 46.82%, en Italia 45.59%, en Brasil 40.37%, en Perú 30.74%, en Argentina 29.57%, en Paraguay 27%, en Colombia 24.12%, en Estados Unidos 16.92%, en Ecuador 11.33% y en Bolivia, que es el país con el menor porcentaje, 10.46%, es decir, de 100 casos positivos en Bolivia, al día de hoy solo se han recuperado aproximadamente 10 personas. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Solo comentarles que acá en Perú han extendido la cuarentena por 2 semanas más. Bueno, nos vemos en el video de mañana. Dios mediante.